Jesucristo sea en esta mañana con todos nosotros. Vamos a irnos en esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 48 al 58. Hay una verdadera comida y una verdadera bebida que el mundo no quiere tomar. El mundo, por lo que trabaja, es por comer y beber. Y digamos que ese es el deleite más grande para el ser humano, la comida y la bebida. Y no solamente el deleite más grande, sino lo prioritario, la prioridad. Sin comida y sin bebida, el hombre perece en días. Y aquí el Señor se nos presenta como el pan de vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 48 al 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, háblale a nuestros corazones, aliméntanos en esta mañana, Señor, y darnos de beber porque estamos sedientos de ti, Señor. Señor, ponemos esta palabra delante de tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar como a ti te agrada, Señor. Que sea del Espíritu y no de mi carne, Señor. Bendice esta palabra, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. El hombre, la mayor parte de su vida, la pasa trabajando. La sociedad quiere reducir las jornadas laborales. Pero yo creo que en vez de reducirla, lo que vamos es aumentándola. A duras penas, trabajando el marido y la esposa, llegamos a comprarnos una casa, a vivir, a tener una familia, a duras penas. Y el Señor aquí nos dice que trabajemos no por todas estas cosas que son dignas, y tenemos que trabajar por ellas. Tenemos que trabajar para tener nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, para el sustento de la casa. Pero no es lo único, porque todo esto es trabajar para el mundo en el cual vivimos, y todo esto perecerá un día. En el versículo de Juan, del mismo capítulo 27, Jesús dice: por lo que verdaderamente el hombre se debe de esforzar y trabajar. Lo prioritario, y dice, trabajar no por la comida que perece. El pan que comemos perece, la bebida que comemos perece. Nuestras casas, nuestros pisos se van a quedar aquí. Nuestros hijos los vamos a dejar aquí. Todo lo que tenemos perece y se va a quedar y pertenecen a esta parte de la vida. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay alguien que tiene la comida que sacia verdaderamente, y es Cristo.
el cual Dios el Padre ha puesto para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma, para alimentarnos eternamente y vivir eternamente por Cristo. En el versículo 48 que hemos leído, empezando, dice: yo soy el pan de vida. No el pan que quita la hambre simplemente, porque todos nosotros comemos pan diario. En todas las partes del mundo tenemos pan, diferentes panes, porque en la India se hacen diferentes panes que en España, en América se hacen diferentes panes, y cada país tiene, pero todos los países tienen pan, porque el pan es el alimento primordial, o que el primer alimento que el hombre hace para alimentarse, para saciar su hambre. Y Jesús se presenta no como el pan que quita el hambre, sino como el pan de vida. El pan que produce vida. En el Evangelio de Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también en el capítulo 10 dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Jesús es Dios y ha venido para que nosotros tengamos vida. Jesús está hablando de una manera figurada y está diciendo que Él es el pan. Está hablando espiritualmente. Todo hombre necesita para vivir el pan, pero el hombre espiritual necesita para vivir a Cristo. En el versículo 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque Jesús dice: yo soy el maná, el pan del cielo. Los judíos sabían lo que era el maná. Los judíos conocían la historia del maná, conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto y lo había mantenido, escuchad, 40 años con el maná y con las codornices del cielo, con la carne. Por la mañana Dios mantuvo a su pueblo durante 40 años dándole el maná todos los días. Y cada uno tenía que coger lo que se tenía que comer, ni más ni menos. No se podía guardar para el otro día. Simplemente en el día de reposo, el día antes, había que recoger el doble para ese día, para no trabajar el día de reposo. Pero Dios mantuvo a su pueblo durante 40 años. ¿Pero qué dice Jesús? Que murieron estas criaturas. Que murieron. ¿Por qué? Porque este maná que vino del cielo, que Moisés le dio, no era el verdadero maná. Era símbolo del verdadero maná, el cual era el mismo Señor, el mismo Jesús. Cristo es el verdadero maná. Y este es el pan que desciende del cielo, dice Jesús, para que del que Él coma no muera, sino que viva eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y luego dice el Señor: y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La Biblia enseña que desde que Adán murió espiritualmente. No solamente la condenación del pecado fue la muerte física, la cual morimos, sino que murió espiritualmente. La Biblia enseña que todos los hombres hemos pecado y la paga del pecado es la muerte, y la muerte es separación de Dios. Todos nosotros estamos y vivimos separados de Dios, desde el día que nacimos con nuestros padres hasta el día que tenemos un encuentro personal con Cristo. Ahí empezamos a vivir de nuevo. Ahí Dios nos da el pan de vida y produce una nueva vida en nosotros, a lo que le llamamos la regeneración, la nueva vida en Dios. Y es Dios, y es Cristo el que produce esto. Dice el Señor, Efesios 2:1. Esta es nuestra manera y cómo se encuentra el mundo. Y así nos encontrábamos nosotros antes de poner nuestra fe en Jesucristo, antes de creer en Cristo.
Efesios 1 al 5, vamos a leer. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Muertos. Por eso necesitábamos el pan de vida. Porque nosotros estábamos muertos. Así está el mundo. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿de qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios, pero si no eres hijos de Dios, eres hijos de ira. Eres hijo de ira. Aquí nada más que hay dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos de la ira. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Jesús es el único que da la vida espiritual que todo hombre necesita. Versículo 6, Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan verdadero que da vida al mundo. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Ahora, en el versículo 52, los judíos, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este de comer? Y en el 41, en el 6:41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Mirad, a Cristo hay dos maneras de verlo. Verlo en la carne es ver al hijo de María y de José, como lo veían los judíos. Y decían, ¿cómo este dice que ha bajado del cielo? ¿Cómo dice que este ha bajado del cielo? Si nuestros ojos están viendo que este es el hijo de José y de María, ¿cómo vamos a comernos a este hombre? ¿Somos acaso nosotros caníbales? Pero Jesús le estaba hablando de una manera no literal, sino figurativa. Cuando está hablando de comer a Jesús, está hablando de poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz y en lo que Él es. No está hablando de comernos a Cristo. Los judíos pensaban que era algo literal y está hablando de algo espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. El hombre natural, claro, para estos hombres, ¿cómo voy a comerme a Cristo? ¿Cómo voy a beber su sangre? El hombre natural, la cruz de Cristo, el mismo Cristo, sus mismas palabras son locura para el hombre natural. Porque dice, porque se han de discernir con el Espíritu. Porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Al final del versículo 51, si lo pone, Jesús dice, el pan que yo os daré es mi carne. El pan que yo os daré mi carne, la cual la dará para la vida del mundo. Jesús claramente está hablando ahora de la cruz, que Él iba a morir por nosotros en el Calvario. Habla abiertamente de la cruz. Si Jesús no muere por nuestros pecados en el Calvario, no hay salvación. No hay ninguna salvación. Tenemos que tener en cuenta que en el contexto que Jesús estaba hablando, era en el tiempo donde la Pascua estaba a punto de iniciarse. La Pascua
fue cuando Dios sacó, o se celebraba, cuando Dios sacó de la esclavitud a Egipto. Lo sacó de la esclavitud. ¿Y qué sucedió en la Pascua? En la Pascua se mató al cordero y se separó la sangre y la carne. En la Pascua la sangre se juntó sobre el dintel de la puerta para que el ángel de Jehová no entrara y matara así a los primogénitos. Y la carne se comió. Jesús está hablando aquí de su muerte y de su resurrección. Él murió por nuestros pecados. Si Jesús no muere, la justicia de Dios no hubiese sido satisfecha. Y nuestra injusticia hubiese estado patente delante de Dios y Dios no nos podría haber perdonado. La muerte de Jesús fue necesaria para redimirnos de nuestros pecados. Y de lo que Jesús está hablando es de que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Ellos deberían de ir a Él y deberían de creer en Él. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le dijo que Él era Dios. Al decir yo soy el pan que descendió del cielo, Él le estaba diciendo: yo soy Dios. Por eso ellos decían: ¿cómo va a venir este del cielo? Y por eso mucha gente dice: ¿cómo va a venir Jesús del cielo? ¿Sabéis? El otro día escuché del Papa hablando que la vida de Jesús en la carne había sido una derrota, un fracaso. Yo me sorprendí que la vida de Jesús en la carne ha sido un fracaso. La vida de Jesús en la carne fue una victoria. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y cuando Jesús murió, dijo: consumado es. La vida de Cristo no ha sido fracaso nunca. Jesús no fracasó nunca en nada, ni en sus palabras, ni en su muerte, ni en su cruz, ni en su resurrección. Jamás fracasó. Aquí lo primero que nos enfatiza es que debemos de comer el pan. No vale contener el pan. Es necesario comerlo y saciar nuestra hambre. Del mismo modo, para que Cristo nos comunique su vida, hay que comerlo. Antes hemos estado hablando sobre la alimentación. El pan que comemos se hace uno con nosotros y se hace parte de nosotros. Cuando comemos a Cristo, nosotros nos hacemos parte de Cristo y Cristo se hace de nosotros. Nos hacemos uno con el Señor, dice la Biblia. Así dice el Señor en el 6:56 y 57, ponlo Dani, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Creer en Cristo, aceptar su muerte en el Calvario, aceptar su sacrificio por fe, creer que Dios lo mandó para que muriese por mis pecados y que resucitó para mi justicia, y que Él es Dios en la cruz y Dios resucitado, es como el hombre se hace uno con Dios. Es como el hombre recibe al Padre, recibe al Hijo y recibe al Espíritu. Recibe al Dios Trino. 1 Corintios 6:17. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es la fe la que te une y la que te alimenta de Cristo, y el que se une con el Señor, ¿qué es? ¿Dos personas? No. Dios el Padre, cuando te mira, ya no ve a Cristo y a ti, ve a Cristo, porque Cristo está identificado con tu vida, porque tú eres lo que come, y cuando comemos a Cristo nos convertimos en el mismo Señor. El que se une al Señor, un espíritu solo con Él. Y comer a Cristo es saber estas cosas, hermano. Es conocer lo que es el Señor para nosotros. Ahora, hemos estado hablando de eso. Los judíos no entendían esto. Y muchos de sus discípulos tampoco entendían esto. Aún sus propios discípulos decían: dura palabra es esta. ¿Cómo la vamos a entender?
Jesús había afirmado su procedencia celestial. Decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Sin embargo, para que su venida a este mundo fuera eficaz y pudiera salvar a los pecadores, era necesario que muriera en lugar por nosotros. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No había otro modo de lograr la salvación para los hombres, si no era dando su vida por ellos. Si volvía a subir al cielo sin morir, ni pasar por el juicio de Dios que merece el pecador, toda su vida en la tierra no hubiese servido para nada, sino para decir Jesús fue un buen hombre. Ahora bien, hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es la verdadera vida. Ahora yo quiero presentaros algunos beneficios de la sangre. Algunos beneficios de la sangre. He estado leyendo en internet, yo no soy médico ni mucho menos, pero bueno, leyendo en internet la función que hace nuestra sangre. Cuando Jesús habla de beber su sangre y comer su carne, está diciendo que Él es lo mismo que la sangre es para el cuerpo. La vida de nosotros está en nuestra sangre. Si nosotros nos cortamos las venas, nuestra sangre se derrama y nuestra vida se va. La vida del hombre está en la sangre. Y así es Jesús para nosotros. Nuestra vida es Cristo. La vida espiritual de nuestra alma y de nuestro espíritu es Cristo. Igual que mi sangre es para mi cuerpo, es Cristo para mi vida espiritual. Para mi nuevo ser, el nuevo hombre, para mi espíritu, Cristo es mi vida. Mi vida. Y estuve viendo algunas cosas de la sangre. Lo primero que quiero anunciaros sobre la sangre de Jesús es que la sangre de Jesús es una sangre divina. Es una sangre divina, diferente a la nuestra. Por eso esa sangre tiene poder. ¿Me entendéis? La sangre de Jesús tiene poder. Porque no es una sangre humana simplemente. Es la sangre de Dios. Es la sangre del Hijo de Dios. Sangre divina. Fue la que se derramó en el madero, en la cruz del Calvario. Esos 20:28. Voy a leer la Biblia textual, que cambia un poco con la nuestra. Ustedes vayan a leer ahí, y yo voy a leer aquí la textual, sacada desde el original. Dice, Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispo para apacentar la iglesia de Dios. Para apacentar la iglesia de Dios. Ahí en la Reina Valera pone del Señor. Pero en la textual pone para apacentar la iglesia de Dios. Y seguimos leyendo. Y dice que adquirió mediante su propia sangre. La sangre de Jesús no era sangre humana. Era la sangre de Dios. Y por eso hay poder en la sangre de Jesús. Y lo primero que vamos a ver del poder de la sangre de Jesús, que tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que Jesús derramó en el Calvario nos limpió cuando creímos y constantemente nos está lavando de nuestros pecados diarios. Proveyó una limpieza para siempre, eterna mientras vivamos en la tierra. Cuando estemos en su presencia no vamos a necesitar ser limpiados. Por eso el Señor le dice a Pedro, vosotros estáis ya limpios por mi palabra y solo necesitáis que os lavéis los pies. Nosotros necesitamos una limpieza diaria y es la sangre de Jesucristo la que limpia todos los días nuestros pecados y nos mantiene
puro, santo y sin mancha delante de Dios. Y esta es la fe en Cristo. Esta es la fe en Cristo. Otro beneficio de la sangre es que la sangre nos sustenta. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno de los pulmones hacia todos los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos, que es eliminado por las vías respiratorias. Y también pasan todos los nutrientes del cuerpo a nuestra sangre y nos da fuerza. Y Cristo es el que nos sustenta y el que nos alimenta. En el 6:57 dice lo siguiente. Y 58, ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Jesús vivía por el Padre. Asimismo, el que me come, quiere decir, el que cree en mí, el que confía en mí y en mi obra, en lo que yo he hecho y en lo que yo he dicho. El que me come, él también vivirá por mí. Es por Cristo, por quien vivimos. Es Cristo el que te mantiene en la fe. La perseverancia de los santos es de Dios y no del hombre. Nosotros perseveramos porque Cristo nos mantiene. Este es el pan que descendió del cielo, como vuestros padres comieron el maná, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Cristo es el que mantiene tu vida. Igual que los glóbulos rojos, su función es mantenernos con vida. Cristo es el que nos mantiene con vida. La sangre de Jesús nos defiende también. Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón. Los glóbulos blancos se dedican a defendernos de todas bacterias y de todos los virus que entran en nuestro organismo. Ellos son los encargados, cuando venga alguna anomalía en nuestro cuerpo, de crear defensa y defendernos. Así Cristo es el que nos protege del pecado, de la muerte y de la vida en este mundo. Y esta es la voluntad del Padre, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, con fe Juan 40, Juan 6:40. Mientras voy a beber un poco de agua, que como si yo tanto me... La sangre de Jesús nos defiende. Vamos a leer en el 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Jesús defiende nuestra vida eterna. Él nos la da y Él la defiende. Él nos da la vida y lo mejor de esto, hermano, es que nos dice, tendrá vida eterna. Dice presente. Una vez que hemos creído en Cristo, la vida eterna ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Y esa vida eterna, Cristo es el que la defiende. En Lucas, Simón, dice el Señor, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Cristo está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Para que nada nos ocurra. Para guardarnos. Para presentarnos delante de Dios. Y en Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra vida está defendida por Jesús y nadie nos arrebatará de la mano de Jesús. Y dice en el 29, mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Otra característica de la sangre es que las plaquetas coagulan y cierran las heridas. Hermano, cuando Cristo viene a la vida de una persona, normalmente esa persona está destrozada por el mundo. Hay rencores, hay pecados sin perdonar, hay ofensas, hay críticas, hay heridas profundas en el alma. Y Cristo es el médico por excelencia que sana y cura nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nos da una mente nueva y un corazón nuevo. Y con la mente nueva y con el corazón nuevo empezamos a ver las cosas desde perspectivas nuevas, desde la perspectiva de Cristo y no desde la nuestra. Y empezamos a recibir sanidad de Dios. El hombre es sanado por la sangre del Cordero de Dios, sanado por Cristo. Otro beneficio que vamos a ir terminando es que la sangre de Jesús nos da la victoria. Apocalipsis 12:11. Mirad lo que dice este texto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo hemos vencido? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es la que nos da la victoria. Alguien le preguntó a una niña pequeñita, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Y dijo, sí, Dios no puede condenar al que está lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso era una niña pequeñita, pero conocía el poder de la sangre de Jesús. Dios no puede condenar a aquellos que están limpios, que se han lavado, a aquellos que están regados por la sangre y que beben la sangre de Jesús. Dice que Napoleón, cuando tenía el plan de los países que iba a conquistar, dice que a Inglaterra la tenía rodeada con una circunferencia roja. Y que dijo, si no fuera por esta circunferencia roja, no se salvaría. Hermanos, si no fuera por la sangre del Hijo de Dios, no nos salvaríamos ninguno. Pero Jesús derramó su sangre y nos limpió de sus pecados y nos hizo hijos de Dios. Y ahora Dios es con nosotros y no contra nosotros. La sangre de Jesús, beber la sangre y comer a Cristo es mantener una vida espiritual sana, llena del poder de Dios. Cristo es nuestra única comida y nuestra única bebida. No podemos ir a otra fuente. ¿Me entendéis? Nos ponemos malos y vamos a los psicólogos. Yo no comprendo mejor psicólogo, disculpadme, si algunos no estáis de acuerdo, pero el mejor psicólogo del mundo es la palabra de Dios. El mejor psicólogo del mundo es la palabra de Dios. Y yo os daré un corazón nuevo y una mente nueva. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y pondré mi temor para que ninguno se aparte más de mí. Debemos de dejar que Cristo con su sangre fluya por todo nuestro ser. La Iglesia Católica interpreta estas palabras mal, lo mismo que las interpretaron mal los judíos. La Iglesia Católica hace la transustantación. Ellos dicen que el pan que ellos tienen, que es la hostia, que muchos nos hemos criado en el catolicismo, es el cuerpo de Cristo. Y el vino es la sangre de Jesús, literalmente. Le llaman la transustantación porque esa hostia se convierte en el cuerpo entero de Cristo. Y la sangre se convierte, y el vino, se convierte en la verdadera sangre de Cristo. Pero hermano, esto es un error, y un error grande. Cristo está presente en nuestras vidas por la fe. Y comer y beber a Cristo
es creer y confiar en lo que Jesús hizo. Comer a Cristo es esto. Juan 6:63, para que lo entendamos un poquito mejor. Estamos hablando palabras espirituales y no palabras literales. ¿Me entendéis? Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Lo tenéis ya? El Espíritu es el que da vida. El hombre no es solamente carne, no es solamente lo natural. No es solamente lo natural. Es también espiritual. Y el hombre está muerto en el espíritu. Y claro, solamente vemos lo natural. Pero el hombre también es espiritual, tiene alma y espíritu. La Biblia dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu. Pero no solamente somos la parte material, el cuerpo, sino que hay una parte espiritual que la forman el espíritu y el alma. Hay quien dice que somos tripartitos, otros dicen que son bipartitos. No creo que sea un tema de discusión, que si tri o que si bi. Pero que somos material, parte material, que la vemos aquí, y parte espiritual, que no se ve, pero que sí sentimos. Y que sí podemos tener comunión con Dios cuando nacemos de nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el Señor. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, comer es venir a la Biblia y leer: Jesús ha muerto por mis pecados. Eso es alimentarnos. Jesús es el Señor. Eso es alimentarme. Beber la sangre de Cristo es creer que Él derramó en el Calvario toda su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de mis pecados. Que la cruz no era una locura, sino que la cruz es mi deleite, mi gozo. Como dice el apóstol Pablo: si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo. Eso es comer a Cristo. Eso es beber su sangre. Que Cristo sea tu alimento, el alimento de tu vida, y que no busque otra parte. Hoy en día hay mucha gente yendo a uno a otro, buscando una palabra, cuando lo tienen ya en Cristo. El que come mi sangre no tiene hambre, y el que bebe mi sangre no tiene sed, porque Cristo es todo para nuestro espíritu y todo para nuestra vida aquí terrenal. Y seguirá siendo el todo en el cielo también. Porque Él lo llena todo en todo. Y nosotros estamos completos en Cristo, hermano. Comamos y bebamos a Cristo y disfrutemos de la vida eterna, del poder de Dios y de todo lo que Dios tiene para nosotros. Comer a Cristo no es comerte el pan y beberte el vino en la Santa Cena. Eso es recordar lo que Dios hizo por nosotros, que siendo pecadores necesitábamos a alguien que nos salvase de esa ira de Dios, porque Dios es justo. Hablamos mucho del amor de Dios, pero no hablamos de su misericordia. Perdón, hablamos del amor y de su misericordia, pero no de su justicia. Dios es justo, y la justicia de Dios dice que todo hombre debe de morir. Por eso vino Cristo a sustituirnos a nosotros, para que tú y yo no muriésemos, sino que muriese Él. Y eso es beber su sangre y comer su carne. Es disfrutar de lo que Cristo es para nosotros. Es disfrutar de lo que Cristo ha hecho para nosotros y de lo que Cristo sigue haciendo para nosotros. Porque Cristo vive por el poder de Dios, para que tú y yo vivamos por el poder de Cristo. ¿Entendéis? Entonces nuestro verdadero alimento no es el pan. Yo muchos días cuando como digo: Señor, este no es mi verdadero alimento. Tú eres mi verdadero alimento, Señor. Por eso en el ayuno podemos prescindir de una parte de nuestra comida y decir: Señor, esta no es mi verdadera comida.
Mi verdadera comida es mi ayuno. Y ahí estamos comiendo y bebiendo a Cristo cuando estamos ayunando. ¿Me entendéis el significado del verdadero ayuno? Es de cesar el pan que el mundo nos ofrece para comer el verdadero pan. Comer a Cristo y beber a Cristo es confiar con todo tu corazón y con toda tu alma. Creer en lo que Él habló y creer en su palabra. Las palabras que yo os hablo son vida. Amén. Así que en esta mañana ya vamos a terminar diciéndole al Señor, nos vamos a poner de pie y le vamos a decir al Señor que Él sea nuestra comida, que Él sea nuestra verdadera bebida. Que no queremos otra comida y otra bebida, sino la que Dios nos da, la que Cristo nos da, que Él es su carne y su sangre. Esa es la comida que queremos nosotros. Su cruz, la cruz de Cristo, en la cual nos gloriamos siempre y nos gloriaremos siempre. Tú no necesitas nada más que a Cristo. Él es tu verdadero pan, Él es tu verdadera bebida. Cuando comas y bebas, recuerda que Cristo es el que te mantiene. Él es el que te mantiene desde hoy hasta el fin de tus días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú eres el pan que ha descendido del cielo para darnos vida. Señor, danos de ese pan cada día. Haznos conscientes, Señor. Multiplica nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para que te veamos como nuestro verdadero y único alimento. Señor, danos de beber y de comer. En esta mañana nos sentamos a tu mesa, Señor. Nos arrodillamos a tus pies, Señor, en adoración y en exaltación. Tú eres nuestra comida, Señor. No deseamos ninguna comida de este mundo. No deseamos ninguna bebida de este mundo. Te deseamos a ti, Jesús. Tú eres lo más importante para nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice a cada hermano, Señor. Multiplica su fuerza. Aumenta su fe, Señor. Y que seas tú uno con ellos, Señor. Amén. Y que podamos disfrutar de esa vida abundante y maravillosa que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo.